cosa. Ah. Sí, es que pega la verdad, pues, igual como que da lata. Igual como que me da lata el asunto, pero bueno. Ya, entonces creo que, a ver, esto es introducciones como para la prueba, ya porque la prueba, acuérdense que les mencioné que vamos a tener gráficos, ya van a estar dos gráficos, y como esto, van a tener ciertas variables, ya, y tenemos que hacer un análisis de la variable. Entonces, dentro de la variable hay que agregarle el título, ¿cierto? Si como una pregunta es ¿qué título le pondría usted al título? O sea, perdón, ¿qué título le pondría al gráfico? En base a las variables que están presentes y al resto de la información que pueda haber. Entonces, este es uno de los gráficos sencillos que vamos a ver, y la idea es que después vayamos viendo gráficos un poquito más complejos y haciendo el mismo ejercicio, ¿ya? Ya, entonces en la prueba también va a haber un gráfico, ¿cierto? Entendiendo que el gráfico salió de algún estudio científico, donde tienen que plantear hipótesis, objetivo general y objetivo específico, en base a la información que se ve en el gráfico. Pensando que el gráfico es como la idea central del estudio. ¿Ya? Entonces por eso esto es importante que lo graben. ¿Están grabando? Sí. ¿Sí? Ya. Ya, entonces, nosotros ¿cómo interpretamos el gráfico? Lo primero es definir qué es lo que está en el eje X y en el eje Y, ¿cierto? Ya, entonces, ¿qué tenemos acá en el gráfico abajo? Se ve súper mal, lo tengo. Frutas. Ya, son frutas. Tenemos Sí. una... Sí. Durazno, melocotón, Ah, ya. plátano, pera, naranja manzana. y manzana. Ya. Y están acá las unidades, ¿cierto? Es decir, la cantidad. Ya, perfecto. Entonces, acá tenemos variable 1, son las unidades en relación a la cantidad, o sea, en realidad más al tipo de fruta. El durazno, plátano, pera, naranja, manzana. Y la cantidad medida en unidades. La cantidad que tengo de tal y tal fruta, ¿cierto? Ya, entendiendo eso, ¿qué información podemos interpretar del gráfico? Súper sencillo, ese gráfico es súper simple. ¿De qué hay más? De manzanas. Manzana. ¿De qué hay menos? De melocotón. ¿Te dice algo más el gráfico? No, porque es súper sencillo. Entonces, este tipo de gráficos, ya, en realidad, en vez de hacer un gráfico, que no hay ningún fundamento para hacer un gráfico, es mejor una tablita. Es mejor una tabla. Porque al final tienes interacción de variables. No, estás simplemente diciendo que tienes tanta cantidad de tal fruta. Listo. Exacto, no hay una ciencia de por medio, ¿ya? Entonces acá si le podrías colocar un título al gráfico, es literal... Cantidades de unidades de fruta. Sí, y listo. Y de 5 tipos de fruta. Entonces, ya, el colocar el título de esto es sencillo, porque al final el gráfico es sencillo, simple. ¿Se justifica un gráfico como este? No, para nada, ¿ya? Para nada. Pero, si vamos a algo un poquito más complejo, ¿cierto? Acá tenemos el título ya puesto, o sea, en realidad te dice el contexto, en realidad no es el título como tal. Es estudio número de hijos. En el eje X tenemos el número de hijos, ¿cierto? Y en el eje Y tenemos el número de familias, ¿ya? Entonces, ¿qué información nos está entregando acá? Que te está estableciendo cuánto es la cantidad de familias que tienen un determinado número de hijos. Sí. ¿Cierto? Ya, perfecto. Entonces, el título de esta cosa, ya, antes de hacer el análisis, podría ser, literal, no sé, estratificación demográfica de la cantidad de hijos por familia. Sencillo, ¿ya? Súper sencillo colocarle el título al gráfico. ¿Y qué podemos ver? Que la mayoría de las familias, ¿cierto?, tiene 2 hijos. Y las que tienen menos hijos serían los de 4. ¿Cierto? Ya. Mucho que interactuar acá, la verdad es que no hay. Es un gráfico súper sencillo. ¿Ya? ¿Ya? Pero aquí ya nos entramos a complicar. Porque estábamos entrando, ¿cierto?, un análisis de 2 variables. Y ahora metemos 3. Entonces cuando metemos 3 variables se vuelve un poquito más color de hormiga. No tanto tampoco, o sea, tampoco es que volverse loco. Pero sí el título se te va a hacer un poquito más difícil poder plantearlo, ¿ya? Pero, el análisis sigue siendo sencillo, no es tan complejo. ¿Por qué? Porque es lo mismo, yo les sugiero que se vayan, quizá la Carolina tiene otra cosa que decir, pero se vaya primero al eje X, ¿cierto? Entender cuál es lo que estamos analizando acá, ¿cierto? Que es la glicemia en ayunas, ¿cierto? Y que está medido en miligramos por decilitro de sangre, ¿ya? Te aparecen las estratificaciones, ¿cierto? O categorías en relación a la cantidad de glicemia, ¿cierto? Por intervalos, que tenemos 5 intervalos, ¿ya? Y en el eje Y tenemos la frecuencia absoluta, que es la cantidad de casos. Una prevalencia. Parecido o no igual.
Sí, podría ser prevalencia, sí, podría ser prevalencia, porque al final estás haciendo una pesquisa, sí, más prevalencia que incidencia. Ya, ojo, acá frecuencia absoluta es porque son números enteros, ¿ya? Si fuera frecuencia relativa sería un porcentaje, ¿cierto? Ahora también puedes tener una frecuencia relativa absoluta, que es la suma de todos los porcentajes chiquititos que te hacen el total, que generalmente da un 100, ¿ya? Exacto, que el acumulado, ¿ya? Exacto, de hecho es lo mismo. Y lo otro es la frecuencia absoluta, que en ese caso sí se llama acumulado, ¿ya? Súper. Y aparte te dice que el cuadrito clarito son mujeres y el cuadrito oscurito son los hombres. O sea, ahí están los tres parejas, ¿cierto? Ya, perfecto. Entonces, ¿qué es lo que nosotros podemos analizar acá? Que la mayoría de los casos, ¿cierto? Que son más de 100, ya pongámosle 110 para dejar un aproximado, ¿cierto? Son personas que tienen glicemia entre 81 y 100, ¿ya? Eso incluyendo tanto mujeres como varones, ¿ya? Y sí hay una menor cantidad de personas, ya que más o menos los que tienen sobre 120, ya que son 20 casos, y lo mismo, personas que tienen bajo 60, que también son alrededor de 20 casos. ¿Sí? Ya, y aquí viene la pregunta. ¿Qué título le colocamos a este gráfico, incluyendo las tres variables? Pensando que esto se sacó de un estudio científico, el cual buscaba analizar las glicemias en ayuno de una cierta población. Ya, pero calma. ¿Están analizando acá? No, entonces la palabra correcta no es análisis. Es representación, pero tenemos que... Ya, pero calma. ¿Pero por qué no es análisis? Es que no analiza nada. Es que no analiza nada, pues. No está correlacionando la glicemia con otro factor. Ahí sí podría hacer un análisis, ¿ya? Pero en realidad acá tampoco. ¿Por qué? Porque simplemente te está diciendo que en un estudio se pesquisaron casos y estos fueron los resultados. No hay un análisis de volumen, ¿ya? Entonces, ¿qué nombre le podríamos colocar? Clasificación del índice de glicemia en ayunas por cantidad de casos y sexo. Exacto. ¿Por qué? Porque al final esto tiene una estratificación demográfica de qué fue lo que se pesquisó al momento de la evaluación, ¿ya? Y lo que dijo la Caro tiene los tres variables. Dijo estratificación del análisis o de la evaluación de la glicemia en ayuna según cantidad de casos, ¿cierto? Por género o por sexo. ¿Ya? ¿Sí? Es fácil. No es tan complejo. La primera vez que tú lo ves, te cuesta. ¿Ya? Y aquí, de aquí en adelante, pasamos con cositas más difíciles, sencillas, y vamos cambiando. Sí, un pareto. De a poco. Ya. Esto se ve complejo, pero no es difícil. ¿Qué tipo de gráfico es esto? Un grafiquito de puntos. Perfecto. ¿Qué variables tenemos en el eje X? Tiempo. Tiempo medido en Minutos. minutos. ¿Y en el eje Y? En ciclos por minuto. Ya, frecuencia respiratoria medido en ciclos por minuto. Perfecto. Te aparece el puntito negro, y acá te dice el puntito negro que es un tiletamina isolazepam. Y luego te dice que es una... Ketamina, diazepam. Ya, perfecto. ¿Qué diantres son esas cuestiones? Son Fármacos. ¿no? Sí. ¿Para qué sirven? Son Perdón, pero... Ya, para dejarte en Pilsipam, en otro mundo. Sí. Ya, perfecto. Eso, para trastornos de la ansiedad y emoción y otra enfermedad de psiquiatría. Ya, perfecto. Todo lo respondo porque tú lo vas a entender al tiro. Ya, Si quieres, bueno, si no puedo los chiquillos, ya te lo respondes tú. ¿Qué está analizando el gráfico? ¿Qué está tratando de establecer? ¿Qué quiere medir? ¿De qué está comparando? ¿Qué con qué? Comparación de ambos fármacos, ambos medicamentos. ¿Ya? ¿Para qué? ¿Qué te midiendo? En frecuencia respiratoria. O sea, los efectos que provocan esos medicamentos en la respiración. Ya, entonces, de hecho es correcto lo que dijo Paulo. Lo que están haciendo acá es un gráfico comparativo para medir la efectividad de estos medicamentos en la disminución del ciclo respiratorio, medido en ciclos por minuto, ¿cierto? Según los dos medicamentos que están ahí de por medio, ¿ya? De hecho, lo que acabo de decir literal es el título del gráfico. Literal es el título. Respiratoria del medicamento tanto en el tiempo.
¿Ya? Entonces, ¿se dan cuenta que el análisis del gráfico, la información que te entrega, es el título? Ya. ¿Tiene coherencia que yo te planteo un título distinto? Ya, por ejemplo, que te venda, no sé, el diazepam, ya, vitamina con diazepam, es más efectiva en la disminución de la frecuencia respiratoria medida en ciclos por minuto respecto a el solazepam. No, porque te estoy dando la interpretación del gráfico en Claro. base a lo que se observó, que eso podría estar al pie de la leyenda. Pero como Ya. el título no corresponde. Ya. ¿Se entiende? La aplicación. Ya. Que eso es la idea que lo vayamos comparando. Ahora, si analizamos un poco qué es lo que ocurre con los medicamentos. Hay uno, tiene una respuesta de rebote, después sigue bajando, y el otro, ¿cierto? Después tiende a subir. ¿Cuál te va a servir para cada caso? Así como ya piensen que estos son como medicamentos que los pueden utilizar como sedante para pacientes con euforia, con alteración del estado, digamos, mental, ¿ya? Si que tienes un paciente muy eufórico y quieres literal dormirlo, utilizarías uno, y si quieres el otro, bajarle un poquito las revoluciones, pero no perderlo, te sirve el otro. Claro. ¿Sí? Ya. Donde el efecto pique a los 10 minutos. Exacto. ¿Mm? Ya, también eso te va a servir, porque al final tú necesitas quizá un paciente que está muy eufórico dejarlo acá, ¿cierto? Y que después de poquito empiece como retomando. a recobrarse. Así como, El solazepam ya hay que jalarlo. así como ya, soségate rápido. Claro. Ya, ocupáis uno por otro. ¿Nos está dando tips, profe? No, diazepam, Ya, eso es importante el tema del análisis, ¿ya? Entonces, ¿este gráfico era complicado? No, ¿cierto? Si no son complicadas las tablas. Hay cuestiones marcianas, sí, pero ya también, si que tú lo estudias, no son tan marcianas. ¿Y esto? Distribución geográfica. ¿De qué? Puede ser de población, puede ser de sexo de enfermedad, no me dice nada más gráfico. Tengo Puede tres ser de colores. cualquier cosa. Cualquier cosa. Exacto, porque al final no tiene la clasificación, por ejemplo, o la estratificación de qué es lo que es cada color de varita. Claro. ¿Ya? Y no, tampoco tienes algo, una medición sobre X cosas. O sea, este gráfico literal no te dice nada y tampoco puedes sacar interpretaciones al respecto. ¿Ya? O sea, literal acá no podemos hacer nada con esto. ¿Cuántos chilenos hay? Ya, también puede ser. Chilenos en el Claro. que responden al grito con carabato. ¿Ya? Entonces, este tipo de gráficos lamentablemente los van a encontrar en ciertas publicaciones científicas y decir, como, ya, pero pasan cosas, pasan qué cosas. ¿Y esto? De hecho, por el data se ve más chico en realidad. Gonorrea. Se ve más grande. Ya, de hecho acá tenemos el título. Dice tasa de notificación de gonorrea por región en Chile del 2012 al 2016. Por eso es importante especificar objetivo general, hacer de la pregunta, hipótesis, objetivo general, objetivo específico, siempre es importante especificar. ¿Qué te está diciendo acá? Tienes cada una de las regiones, ¿cierto? Y los colores indican un intervalo de cuánto son la cantidad de casos reportados. Que en este caso es tasa. Si hablamos de tasa, ¿qué debería ser? ¿Número absoluto o relativo? Número absoluto, ¿no? Porcentaje. Relativo, porcentaje. Relativo. Sí, se tasa con Estoy Ya. pensando en el objetivo general, de hecho, estaba pensando si qué quiere esto. Así como que el estudio tendría que haber sido observacional cualitativo, ¿no? Así como cuántas personas hay diagnosticadas con gonorrea por región a nivel nacional. Listo. Y objetivo específico es preguntarle a X persona que te notifique cuántos son los casos que tuvieron. Chao. Sí, tenemos entonces. Ya. ¿Y esto? Un gráfico de torta. Torta, yo tiro tengo hambre. Quesito. Chao, físico. Su tanto queso. ¿Y esto qué dice? El VIH. Bueno, ¿cómo se llama esto? Este es un gráfico de... Bueno, aparte de torta. Bueno, esto es como puede ser una consulta acerca del pensamiento sobre el VIH, ¿sí? No, pero Vamos por partes. ¿Cuántas variables tiene el gráfico? Tres. Tiene una. Ah, no, perdón. ¿Qué es el VIH? Tiene una. el VIH. ¿Por qué tiene tres? Tres colores. Pues la otra la arrancamos por la ventana. La ventana está cerrada, la arrancamos igual por la ventana. Ya, tiene una. ¿Cuál es la variable? El entendimiento o qué es lo que saben las personas Sobre el VIH. sobre el VIH. Ujú. O qué es lo que piensan del VIH. Es Ujú. una variable.
¿Ya? Es una encuesta. ¿Te sirve el gráfico de torta? Sí, aquí es un poquito más representativo que una tabla. ¿Lo podrías colocar en tabla? Sí, pero la verdad es que pierde poder. ¿Por qué? Porque te llama la atención decir como que, oye, tenía un 42% que corresponde a que es solamente una infección de transmisión sexual. ¿Ya? Como que resalta más la información. Se dan cuenta que es distinto respecto a la de la fruta. El primero que vimos que eran dos variables, pero tenía cero necesidad, hasta inclusive hacerlo así como torta. No tenía ningún sentido el gráfico. Pero este sí tiene más peso. ¿De qué se ríe? ¿Qué te ríes? ¿Qué es verdad? De que genera estrés. Ah, Ah, estamos de Puso la atención, cara de ¿o qué? A ver, que hay que darle una caricaturesca a la clase. Ya. ¿Y esto? Cantidad de nacimientos varones por año. Desde 1900 al 2000. De hecho, aquí lo ve una feminista que le explotó una tripa. 8M. Claro, 8. Con este salimos a reclamar el 8M. Perdón. Estoy disociado después de la. O esta cuestión algo tiene error. Algo. Ya. Te frontalizaste. Ya. Siempre. Solo que bajé la inhibición. Bajé la inhibición cortical. Ya. Ya, ¿qué estamos viendo acá? Frecuencia de nacidos. ¿Nacidos qué? De un Perro, para ¿dónde? varones. ¿Cuándo? ¿Cuándo? Desde el 1900 al 2000. De 1900. Vale, tendríamos que tratar. Es el título. ¿Es el título? Es el título. Frecuencia de nacimiento de varones desde 1900 al 2000. Sí. Sí. Eso es. ¿Ya? Y análisis, o sea, si le quería agregar un análisis, no tiene mucha explicación, en realidad. Es decir, que entre 1940 y 1970 aproximadamente tienes como un aumento del nacimiento de varones, ¿cierto? Ni siquiera te dice varones vivos, simplemente varones. ¿Ya? Y después, no sé, otro boom entre, no sé, 1980 a 1990. Y no te dice otra cosa. Un par de veces, ¿no? Claro. Y no dice más, ¿ya? Entonces la interpretación del gráfico acá es sencilla, ¿ya? ¿Y esto? Ah, eso no es muy bien, ¿no? ¿En serio? Sí. Son re feos. O sea, literal es todo un censo. Sí, es un censo. Es un censo. No tiene otra explicación. Ya. Sí. Y que las cantidades y las frecuencias de los porcentajes van a separar las cantidades. Pero no veo qué dice. No sé, ¿esto es por un número o son porcentajes? Son Ya, estos son porcentajes. intervalos. Ya, son intervalos de una Intervalos Que de van años. 0,4, 5,9, 10, 14, 15, 19. Y acá son porcentajes, ¿ya? Y te dice que la población total al año 2018 en el censo eran de 18.492.710 chilensis. No sé qué es la edad. Exacto. Lo que está acá es la edad. Y acá te aparece la densidad de población. ¿Ya? Ojo, acá sí es densidad de población porque estás hablando de cuánto es el porcentaje que representa según rango etario cada individuo que fue sometido al censo. ¿Ya? ¿Y el título cuál sería? Esta población en Chile en el año 2018 estratificado por sexo. Sí. Listo. No es complejo. ¿Ya? ¿Puedes decirlo más fuerte? Densidad poblacional en Chile en el año 2018 estratificado por rango de edad y sexo. O ordenado por rango de edad y sexo. Exacto. Es sencillo. ¿Y esto? Se murió. Y aquí no me pregunten qué es lo que es el PFN, no tengo idea. ¿Dónde está? PFN. Cuadro de temperatura. Pablo Fredes. Pablo Freire Newton. ¿Qué dice abajo? Están los días, corporal. la temperatura en grados Celsius. Infértil dice en mi cobertura. Ay, ¿Qué puede ser eso? No sé qué neurológicamente la temperatura está infértil. No sé qué dice. Dice día, pero no. Es como el periodo menstrual. A mí me huele que es el periodo menstrual. Ya, sí, podría ser. De hecho, con los chiquillos del diurno sacamos. Sí. ¿Pero por qué periodo menstrual? ¿Por el periodo de menstrual? ¿Por la cantidad de días? Sí, 28 días, un ciclo normal, normal. Y si tiene una temperatura, y no es tan grande como lo que se muestra ahí. Sí. Siempre está por un 36 y la línea normal ahí. De hecho puede ser.
Y puede que esté hablando de que a ciertas temperaturas, no sé, si llega a infertilidad en ciertas zonas, incluso puede ser que estén midiéndolo en hombres, no sé. Yo creo que debe ser en hombre. Sí, puede ser Dice- en Porque hombre. la mujer no la Dice mayoría- planificación Porque a una familiar. temperatura se vuelve infértil. Sí, no. A Prefieren una alta temperatura. ¿Planificación familiar qué? planificación familiar natural. ¿Será? ¿Tendrá que Ah. ver? PFN. Puede ser, entonces tiene que ver con el periodo de la mujer. Ya, ojo, yo la interpretación que le doy Ujú. es el anticonceptivo. ¿Por qué? Porque el anticonceptivo, ¿cierto? En teoría, ¿dónde debería tener cobertura? ¿En esta fecha o tengo el gráfico corrido? No, está bien. No tengo idea. Sí, porque del día 1 al 11 tú tienes, o sea, más o menos tienes los periodos que son fértiles, entre comillas, hasta el 15. La temperatura supuestamente, cuando uno ya está fértil, empieza a subir de la temperatura basal y tiene unos grados más un par. Y después tiene que bajar de nuevo cuando empieza el periodo. Sube y después baja otra vez. Mm. Y lo otro, ¿en qué fechas más o menos están los placebos de los anticonceptivos? No tengo idea porque el mío es Los constante. últimos 7 días del ciclo. Del 20 al 27 serían en ese gráfico. Más o menos, ¿viste? Sí, como que cuadra. Más o menos, ¿ya? Wow. Podría ser. Pero es de 28. No se depende, un día de mes y medio. Hay un sesgo. Chanfles. Hay que pensar que siempre hay una mujer que ya la contraria. Ahí está. Bueno, tú. No, pero es que en serio hay pastillas de 20, o sea, de 21 o de 28. No hay Sí, más. sí, hay 28, sí, es No verdad. hay más. Ya, ahora tengan ojo. Yo leí en algún momento un A mí son estudio. de 30, bueno. Ya, es que eso mismo. De hecho, como que ha aumentado la creencia, y hay estudios científicos que lo respaldan, que los ciclos menstruales no son de 28 días, que son de más. Y por eso hay un desfase y en algún momento los anticonceptivos como que no te cubren tanto porque al final tienen un efecto residual que se mantiene regularmente durante un cierto periodo de tiempo, después cae y en ese lapso de tiempo la mujer puede quedar embarazada si es que tiene una doble ovulación, como por ejemplo las mujeres que tienen ovario poliquístico. Por eso los que no son papás, cuando salgan con una chica nueva a la que quieren picar, ¿ya? Pregúntenle si tiene problemas a la tiroides o ovarios poliquísticos. Son las dos red flags por si la chica se está cuidando para que no quede embarazada. Correcto. O si se cuida con meteorístico. Y llenáis el gráfico. Claro. Tú así. Tú lo haces. A ver, temperatura y... Oye, pero en serio, la gente que tiene ovario poliquístico, mujer, por supuesto, no. ¿Ya? Y problemas, bueno, ya no se sabe. Y problemas de tiroides, ya por la desregulación hormonal, son más probablemente que en ellas fallen los anticonceptivos. De hecho, va a sonar súper machista, pero el anticonceptivo no falla, lo que falla es el bioorganismo de la mujer. Y las chiquillas van a pero es así, el medicamento por algo funciona en el 99% de los casos y dicen, oye, las pastillas fallan. No, la pastilla es efectiva, lo que falla es el organismo de la mujer, porque toma alcohol, porque trasnocha en la noche, porque tiene otras comorbilidades. Sí, señor. Después te tomáis dos juntas, se subió la anterior, te saltáis dos y O se sea, subió, no le pasa. o sea, La pastilla podemos- no falla, lo que falla es la máquina, ¿ya? Eso. Pero seguro no como se pincha. Irresponsable. Ay, pues si yo no me la tomo en mayo de dolor, así que tengo que comer la sexy. Irresponsable. No, estáis loco. Ya, pero eso pasa, así que ojo ustedes, Humberto, también. Yo ya estoy más que avisado. Amigo, O sea, podemos decir que están vasectomía, amigo. cagadas completas. Ya, ¿Ah? pero De hecho, yo tuve una pinche que era ovario poliquístico y no, descartada. Danger. Danger. Funen. Ya vamos a hacer el examen al tiro. Vamos. Ya, ¿y esto? ¿Qué es lo que es esto? Uy, pues qué cosa. Oh, RTAPT. sí. ¿Qué es eso? Hipoacusia. Hipoacusia. claro, Vamos por partes. es un octavo patla. ¿Sí o no? Una audiometría. ¿Sí o no? Poniendo el paciente que dentro de Yo me río. Ya, pues si no es tan difícil. R. Ya, despejemos la ecuación. R. TA, ¿qué es lo que es TA? Tensión arterial. Podría ser tensión arterial. Pulso. T. Pulso, temperatura. Temperatura. Pulso. 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 Respiración. Ya. Entonces podría ser frecuencia respiratoria, Ujú. tensión arterial, pulso o frecuencia cardíaca, Sí, en temperatura. temperatura. ¿Ya? Perfecto. ¿Y acá qué tenemos entonces? La evaluación de signos vitales en el tiempo.
Ya, puede ser, po. Qué rarida, ni siquiera dejaste pensar. La cagó. Ahora, ¿cuál es el problema acá? Que hay ciertas cositas que no te cuadran. ¿Por qué? Sí. Porque tienes cositas, a lo mejor tienes más como 5 cuestiones más, po. Ya, así puede ser. Tienes diferentes mediciones, po, según lo que se está hablando. Por ejemplo, tienes un momento de evolución, otro. Tienes 4. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Acá tienes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Y los verdecitos tienes 4. 1, 2, 3, 4. ¿Ya? A mí que metieron mal los datos por lo que pasa eso. Que de repente meter los datos y no. Puede ser. Sí, ya lo pillo. Ahí. Puede ser. Ya. ¿Ya? Monitorizando al paciente en un rato. Pero eso puede ser una medición Monitoreo de signos vitales. monitorear durante turno. un esfuerzo, Un una turno, caminata. sí, un turno. Puede ser un- Claro. ¿Mm? ¿Cuál es el problema de esto? Ya, si bien tienen los índices, valores entre comillas, porque al final si tú quieres analizar la frecuencia respiratoria, te vas solamente en negrito y tienes que proyectar para acá para ver más o menos en cuánto está la frecuencia respiratoria. Si te vas a la presión arterial más o menos, yo imagino que este te dice cuánto es la alta y cuánto es la baja. Sí, Claro. Presión sistólica y diastólica, ¿no es cierto? Ujú. ¿Ya? Si te vas a lo que es el pulso, ¿cierto? Parte de abajito, empieza a subir, después baja, ¿ya? Entonces, la verdad es que mucho más análisis que eso no se sabe. Ahora, acá podríamos asumir que es una persona o que son más personas. Pueden ser varias, pero es que no tenemos más datos. ¿Qué pasa si es una persona que está Sí, en pues cirugía? puede ser una sola persona. Ya, Mm. puede ser. Ya, puede ser. Es complejo, sí. Pero el tema es que el dato, así como no tienes nada más allá de interpretación que eso no puedes hacer. ¿Ya? Entonces este tipo de gráfico así, si bien se ve súper bonito, se ve súper engorroso y al principio cuesta entenderlo, no te da tanta información, no te dice nada. ¿Ya? Porque no tienes un contexto. Se parece a los gráficos de la hoja de anestesia. Sí, De la test de anestesia va anotando todos los rangos. sí, puede ser Un ese puro tipo de paciente gráfico. durante una cirugía, yo he visto unas así tan largas porque le controlan cada 15 minutos y la cirugía duró 3 horas. Claro. Pero el tema es que aquí igual te faltan los datos, por ejemplo, no sé, por lo de acá arriba, o quizás tienes otros datos acá. Entonces igual es que es un gráfico que está como a la mitad. De hecho, hay una línea roja que debe indicar un límite máximo. Ese es el límite superior máximo permitido y algo lo está superando. Claro, la línea rojita que está ahí. Mm. Sí, puede ser. Sí, porque está en la tensión arterial 120. Es que tú no sabes Sí, la un poquito temperatura porque no más, te sí. indica. Entonces tenés que entenderlo. Si tenés indicadores. Sí, de porque límite por ejemplo superior está, está en 37 de temperatura. Sí, En 120. Sí, puede ser. pero tienen que siempre especificar cuál es el límite superior y el inferior para ganar la medición. Porque si no, y aparte lo puedes correr, depende de. Claro, porque si no, no tenéis límite. Exacto. ¿Y qué es eso? ¿Qué limita? ¿Cuál variable? Exacto. Y se acabó. Ahí tenés. Pero les voy a mostrar una cosita. 1, 2, 3. ¿Duele? Sí. Ajá.